Boyfriends es un webcómic que se viene publicando desde 2021 en Webtoon. Trata de 4 personajes que representan cada uno el estereotipo típico que se suele encontrar en historias de secundaria. De esta forma tenemos a Prep, que sería este cliché de persona popular y adinerada, Goth, que viene de gótico, Nerd, referido a una persona estudiosa, y Shock, el deportista. Son 4 jóvenes adultos que están los 4 en una relación poliamorosa. La historia no es más que su día a día. Nos cuentan cómo su relación avanza, introducen nuevos personajes, a veces hay un poco de drama, pero en general es una historia muy suave, para pasarla bien, donde los problemas se resuelven rápido y charlando. Se nota la intención de introducir temáticas LGBT. A grandes rasgos, es una historia que pretende ser amigable con el colectivo, algo confort en contraste a los dramas que comúnmente eran asociados a esta temática en el pasado. Aún así, una historia tan aparentemente inofensiva ha causado mucho rechazo entre el público, y nosotras queremos saber, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo Boyfriends tan grave? Así que vamos a intentar repasar sus polémicas, para intentar encontrar una respuesta. Para empezar, hablemos de su autor. El cómic es creado por un chico de 25 años llamado Rey, que vive en Indonesia, y respecto a él como persona es donde podemos encontrar algunas de las polémicas más pesadas, ya que ha tenido un par de controversias que son necesarias aclarar para entender uno de los motivos por los cuales este cómic se volvió tan discutido. Por un lado se ha encontrado un tuit de él que dice la N-word, por otro, él mismo ha admitido haber hecho cómics not safe for work sobre los BTS en el pasado. Respecto a lo primero, él tenía solo 14 años cuando publicó este tweet, y además hay que tener en cuenta que el inglés no es su primer idioma, y es probable que no supiera el peso de lo que estaba diciendo. En cuanto a lo segundo, lo controversial está puntualmente relacionado con que dibujó a personas reales en situaciones not safe for work, lo cual podría entenderse como un incumplimiento a su privacidad. Personalmente entiendo por qué a mucha gente esto le parece algo desagradable de hacer, mas no considero que sea motivo para enviarle hate. De cualquier modo, él se ha disculpado por ambas situaciones y prometió que no volvería a hacer algo así. A mí me parece comprensible cometer estas acciones cuando estás en internet en una edad temprana. Uno no es consciente del todo de la visibilidad que tiene ni del peso de sus acciones en algunas cosas. Habiendo tratado ya este tema, podemos concentrarnos en el cómic en cuestión. ¿Qué es lo que dicen sobre él? Que da cringe. Este argumento poco claro se usa un montón en contra de Boyfriends. El cringe, o vergüenza ajena, para usar un término en español, es algo muy relativo. No todos vamos a sentir cringe con lo mismo. Además, las personas realmente cool estamos más allá del cringe, y hacemos lo que nos hace feliz mientras no moleste a nadie. ¿A quién le importa que algo dé cringe en 2024? La historia se basa en estereotipos y no profundiza en nada. Bueno, para empezar, la propia premisa del cómic es que los personajes son estereotipos. Es decir, si eso realmente te molesta, no debiste entrar al cómic en primer lugar. Ya estabas advertido. Pero, ¿los estereotipos son realmente dañinos? Supongo que podemos decir que un estereotipo negativo puede afectar al colectivo de alguna minoría en el caso de que así sea representado, pero no es el caso con Boyfriends. Siempre se dice que Boyfriends estereotipa a los gays y a las personas trans, o Boyfriends es mala representación, pero la verdad es que nunca dan ningún ejemplo concreto del cómic que explique por qué es así. Así que es difícil abordar o desmitificar este punto. Respecto a si los estereotipos son superficiales y la historia no tiene profundidad, bueno, sí, o sea, no se esperen un estudio de personaje súper complejo. La historia no pretende ser más que escenas lindas y reconfortantes de una relación poliamorosa. Si aspirás a otra cosa, esta simplemente no es tu historia. Pero es que, ¿acaso es un crimen hacer una historia superficial? Boyfriends fetichiza a los gays. Esto es algo que se suele decir sobre los cómics yaoi en general, o sea, mangas protagonizados por una pareja de 2 hombres. Es un debate muy amplio, pero es curioso cómo se dice que los cómics asiáticos fetichizan a los gays, pero cuando se habla de cómics similares hechos en Occidente se consideran representación. Esto es algo que dio mucho de qué hablar cuando salieron a la luz unos posteos de Alice Oseman. Ella es la autora de Heartstopper, un webcómic que inició en Tumblr que trata de la relación de 2 jóvenes adolescentes, siendo esta serie en general bastante tierna que abarca la representación de varios personajes LGBT. En fin, parecida a Boyfriends en ese sentido, solo que mucho más conocida. De hecho, cuenta con su propia serie en Netflix. Alice Oseman compartió un par de veces su opinión de que el yaoi era fetichizante, que tenía tropos que eran tóxicos y que erotizaban a la gente queer.
El problema con esto es poner a todo un género en esa bolsa, y referirse específicamente al tipo de cómic que hacen en Asia de una manera negativa es un poco raro. Desde luego, hay mangas yaoi que reproducen tropos tóxicos en las relaciones que representan, pero hay otros que no, como en todos lados. Y respecto a la erotización de la gente queer, ¿acaso está mal representar la sexualidad en la homosexualidad? Siendo esto algo natural e intrínseco del ser humano, es absurdo pretender que no existe, sobre todo porque es algo que cada uno experimenta en su manera única. Tampoco nos parece correcto convertirlo en un tabú ni en algo que deba ser criticado. Hablar sobre el deseo ha costado muchos años de lucha para que deje de ser visto como algo negativo y por miles de años ha sido representado en diversas formas del arte. ¿Por qué criticarlo y señalarlo? Puede que sea vergüenza, el tabú de la sociedad y que sea más fácil burlarse de lo que le gusta al otro para no sentirse vulnerable ante la mirada ajena. Traemos a Heartstopper a colación justamente porque es fácil comparar ambos cómics por la forma en que encaran la temática. Aunque podríamos decir que Heartstopper sí tiene más intención de profundizar en sus personajes, creemos que ambos tienen en común el objetivo de crear un espacio confort para la comunidad. Demostrar relaciones bonitas y sanas, en contraste a cómo históricamente se ha tratado la homosexualidad en los medios, como algo súper dramático y tormentoso. Y pensamos que ambas series tienen derecho a ser celebradas por eso, y no vemos motivo por el cual una deba ser menospreciada. Igual, este video no pretende demonizar a Alice tampoco, porque esa creencia de que el yaoi era inherentemente negativo fue algo muy popular, y seguramente era un discurso muy aceptado en la época en la que ella hizo estos posteos, que probablemente surgieron de la ignorancia. Pero creo que es un discurso que es necesario cuestionar, y sobre todo preguntarnos, ¿por qué la gente piensa que Boyfriends es fetichista? De todos los cómics BL o yaoi que hay por ahí, creo que Boyfriends es de los más sanos, donde los personajes siempre resuelven sus problemas hablando, donde se trata siempre el consentimiento y se tienen en cuenta las emociones de los otros. Y es que encima estamos hablando de un cómic creado por alguien de la comunidad, y es muy extraño que le cuestionen sus propias sensibilidades respecto a este tema, como si él no supiera cómo tratar su propia identidad. God es un self-insert. Para quienes no pasen tanto tiempo en internet como nosotras, les contamos a qué se refiere la gente con self-insert. Básicamente es cuando un autor se proyecta en uno de sus personajes, o sea, una de las cosas más comunes que hace un autor al escribir una historia. Aún así, no entiendo por qué hay personas que ven esto como algo negativo. Supongo que la gente que nunca se ha sentado a escribir le parecerá raro pensar que alguien ponga en un personaje características de sí mismo, pero es de hecho lo más normal, ya que es inevitable hablar de experiencias propias. Por mucha imaginación que uno le ponga al asunto, nuestras vivencias son las que nos marcan y nos inspiran. Por eso no es para nada raro que muchas obras se hayan inspirado directamente en sus creadores, solo que en muchos casos no lo sabemos. Rey ha hablado varias veces sobre que God es un self-insert y tal vez eso la gente lo vea como falta de creatividad o les da cringe que se haya creado a sí mismo con 3 parejas, pero lo cierto es que nos está dejando algo valioso. Son sus propias experiencias como persona dentro de la comunidad y sus relaciones. Y sonará raro, pero cosas como esas pueden ayudar a muchas personas a sentirse comprendidas y aceptadas. Es mala representación de las relaciones poliamorosas. Se suele decir que Boyfriends no es un fiel retrato de lo que sería una relación poliamorosa, ya que en un principio no hablan mucho sobre cuáles son las reglas establecidas en su relación. Todo lo que pasa entre ellos surge de manera bastante espontánea, como si las relaciones poliamorosas puedan surgir de casualidad y sin charlar antes las pautas necesarias para no herir a la otra persona. Aunque es una crítica válida, consideramos que esta historia es más bien una fantasía y no necesariamente deba representar una relación poliamorosa 100% real, no fake. En definitiva, su objetivo no es educar sobre cómo funcionan este tipo de relaciones. Su objetivo es entretener. Sin embargo, y aunque en un principio podría parecer que se toman este tipo de relaciones a la ligera, eso no significa que a medida que avanza la historia no se establezcan reglas entre ellos ni hablen al respecto. En general, los personajes suelen conversar mucho sobre lo que les pasa, y a medida que la historia avanza, ahondan un poco más en eso.
Con todo esto, no queremos decir que Boyfriends es una gran obra que te va a cambiar la vida. Es un slice of life sin muchas más pretensiones que ser un slice of life. Entendemos perfectamente por qué hay mucha gente a la que pueda no gustarle. Y está bien, parece tonto tener que aclararlo, pero cada quien tiene derecho a diferir o tener otros gustos. Lo que nosotras cuestionamos es el odio desmedido que tiene. A veces leo opiniones que la representan como una obra horrible en todo sentido. Los comentarios desagradables rozan el acoso, y me hace pensar que ni siquiera la leyeron o que tienen otros motivos ocultos, como que les cae mal el autor o que les incomoda ver una serie donde hay gente queer pasándola bien. Porque, como ya dijimos, es una serie bastante inofensiva para que la hayan acusado de tantas cosas, y estoy segura de que por ahí hay series con tropos mucho peores, pero que esta simplemente está en la mira del público por algún motivo que se nos escapa. Como ya hemos mencionado, creemos que el cómic tiene algunos puntos positivos, y desde luego pensamos que el público ha sido injusto con él en varias ocasiones. Nuevamente aclaramos, con esto no pretendemos glorificarlo o decir que es perfecto, simplemente que es un cómic más, que merece existir sin recibir tanto rechazo por parte del público. Ese ha sido el video por hoy. Antes de despedirnos, queríamos agradecer por los 1000 suscriptores, ya que no pudimos hablar de ello en el video anterior. No creíamos que íbamos a llegar tan lejos. La verdad es que estamos muy entusiasmadas y nos alegra el recibimiento que está teniendo el canal. Para celebrar, también hemos cambiado la identidad visual, y eso ha sido gracias a Vindrom, una gran amiga que nos estuvo ayudando. Si necesitan algo relacionado, no duden en contactarla. Muchas gracias por vernos. Como siempre, nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. También pueden dejarnos un like y suscribirse. Somos Carro y Grillito y nos vemos en el próximo video. ¡Chauis!